A partir de Avándaro se prohibió el rock en México. Entonces el rock pasó a ser subterráneo y se tocaba en hoyos funky, que eran fundamentalmente cocheras, garajes y espacios raros que se abrían una noche para hacer rock y luego al día siguiente ya no iban a hacer rock porque había llegado la policía. En México estuvo prohibido durante muchos años que bandas extranjeras de música vinieran a hacer conciertos en el país. ¿Es esto verdad? Sí, fue la prohibición de rock si mal no recuerdo, de Díaz Ordaz, que de hecho prohibió el rock. Un tío mío tenía un café cantante, había grupitos que tocaban un café cantante como yo cantaba en Peñas, ¿no? Y de pronto prohibió los cafés. A partir de Avándaro se prohibió el rock en México. Entonces el rock pasó a ser subterráneo y se tocaba en hoyos funky, que eran fundamentalmente cocheras, garajes y espacios raros que se abrían una noche para hacer rock y luego al día siguiente ya no iban a hacer rock porque había llegado la policía. Y que vinieran grupos extranjeros, impensable. Impensable, y hasta, si mal no recuerdo, fue Johnny Winter. Creo que fue Johnny Winter. El primero que viene a México y le dan un botellazo. Entonces, hay una canción de un rockero pianista mexicano, ahora no me acuerdo de su nombre, seguro me lo van a recordar, de Guillermo Briseño, perdón, que se llama El Botellazo. Oye, finalmente logras que venga una banda a México y algunos de los idiotas del público le tiran un botellazo. Y claro, el músico dice, oye, yo vine aquí a cantar, no que me tiren cosas. Pero sí, estuvo muchísimos años. El rock fue absolutamente underground en México, tanto el extranjero como el mexicano. Las bandas mexicanas tocaban donde podían. Todavía llegué a ver, fíjate, los Duk Duks tocaban en pistas de hielo, que hacían tardeadas los sábados. Y yo me la vivía en la pista de hielo Polanco, ¿no? Y llegué a conocer a los Duk Duks, a estar allí viéndolos tocar a esta distancia. Me parecieron las grandes bandas de México. Entonces, sí, en México estuvo prohibido el rock, como en Cuba.